El título dice Regeneración y no religión, el evangelio que salva y santifica. Estuvimos hablando del evangelio que salva y no santifica. No hay un evangelio que salve y no santifique. El evangelio salva y santifica. Y América Latina es la evidencia de una santificación apenas incipiente. Podríamos usar la palabra madurez, una madurez apenas incipiente. Un niño que nace y no crece. Es casi una contradicción. Todos damos por sentado que el niño que nació va a crecer. Porque uno espera, uno da por sentado que el nacimiento trae crecimiento. Uno da por sentado que el evangelio que salvó va a traer santificación. Pero después está América Latina, que pareciera poner en duda esa regla de que la salvación trae santificación. Todos los que estamos acá tenemos en común que hemos percibido algo que no nos cerraba. Percibíamos que había como una dicotomía entre la edad y el crecimiento, entre el tiempo que tiene América Latina de cristiana, la cantidad de cristianos que tiene y lo que nosotros vemos. Literalmente eso es lo que me pasó a mí. Hay que parar porque hay algo que no está bien. No existe un evangelio que salva y no santifica, porque el concepto de salvación no es solamente un concepto posicional. Yo antes me iba al infierno, ahora me voy al cielo. No es solamente en los papeles, no es solamente que me cambió mi condición legal frente a Dios. Eso es parte de la salvación, pero no es toda la salvación. Por eso MacArthur y tantos otros, ¿no?, lucharon tanto a favor de este concepto del evangelio de señorío. El evangelio salva posicionalmente, cambia tu condición legal frente a Dios, pero también cambia tu realidad diaria, porque te salva de la esclavitud del pecado. No solamente te salva de la condenación del pecado, sino del control del pecado también. Entonces, si al cabo de unos años, por decir una unidad de tiempo, podría decir meses también, pero voy a decir años para ser más benévolo, no se percibe en la persona, en la familia o en América Latina o en la iglesia que la condición de esa persona o de esa iglesia o de esa familia frente al control del pecado sobre ellos no ha mejorado, la explicación de América Latina ¿cuál es? Han recibido a través del evangelio la salvación posicional, pero no la progresiva. Porque el concepto erróneo que había, ¿cuál era? Se puede aceptar a Jesucristo como Salvador y no como Señor. Se puede ser un cristiano carnal. Eso son todas teologías que habían, son todas ideas teologías que habían. Era la explicación que América Latina encontraba para esas cosas. O sea, había un concepto equivocado de salvación, un concepto incompleto, por lo tanto equivocado. Entonces, si bien en América Latina sigue habiendo ese concepto, pero ahora al estar llegando la reforma a Latinoamérica, está llegando eso que a Latinoamérica le faltaba en su definición de salvación. La salvación no solamente es posicional, que Jesucristo, la obra de Jesucristo cambia mi condición frente a Dios y me justifica, sino que también me libera del poder del pecado para que yo pueda crecer progresivamente en victoria sobre el pecado. Entonces ahora yo voy a tener un evangelio que salva y santifica, lo cual es un error gramatical, porque si el evangelio salva, santifica. No es que salva y santifica, no, podríamos decir un evangelio que salva. Y está incluida la santificación, porque la salvación es cambio de condición legal frente a Dios. Paso de condenado a hijo, a glorificado. Pero también la salvación también incluye una condición diaria, un cambio en la condición diaria frente a la esclavitud del pecado. Cambio de no poder vencer al pecado a poder vencer el pecado. Eso está incluido dentro de la palabra salvación. Pero en Latinoamérica la palabra salvación se la entiende solamente como la parte inicial. ¿Fuiste salvo? Sí, fui salvo, pero soy un cristiano carnal. No, mi amor. No existe un cristiano carnal y salvo. Si es salvo, no es carnal. Hermanos, 1 Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora está la bisagra. En el versículo 10 está la bisagra. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, antes habló de los que practican el pecado. Ahora va a decir cómo serían los hijos de Dios, los que no practican el pecado. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos verdaderamente cristianos, regenerados, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora leamos 2 Corintios 13. Dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces vamos a NBI. Dice 2 Corintios 13:5 en NBI. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Qué prueba? La primera. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. El 6 y el 7 nos ayudan a entender el 5. Dice, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo, no estamos seguros si vos sos un apóstol de Cristo o sos un autonombrado.
Ese es el tema de la carta. Ese es el problema. Eso es lo que Pablo tiene en la cabeza. Eso es lo que Pablo tiene en la cabeza. Le han dicho clarito, dudamos de la validez de tu apostolado. Pablo defiende la validez de su apostolado. El método de Pablo para demostrarles a ellos de que él es un apóstol de Jesucristo, nombrado por Jesucristo y apoyado por Jesucristo mismo, el método de Pablo es este: vivan en pecado. Los desafío a que intenten vivir en pecado. Así Pablo defiende la veracidad de su apostolado. Les dice a los corintios: intenten vivir en pecado. Eso es lo que significa examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Yo comí bien, yo me alimenté bien, yo hice ejercicio, pero dudo de que mi maestro sea confiable. Entonces pongo en duda ese título que me dieron. Yo hice el curso, yo estaba contento cuando hice el curso, pero después dudé del maestro que me dio el título. Entonces le mando una carta y le digo: no confío en el certificado que me diste de que yo soy tal o cual cosa. Entonces mi maestro me responde: agarrá un balde de 20 kilos, levantalo. Si vos podés levantar el balde de 20 kilos, es porque yo soy un maestro válido, porque yo soy el que te formé para que vos hicieras eso. Examínense para ver si están en la fe. Levanten el balde de 20 kilos. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que ustedes tienen lo que hay que tener para levantar el balde de 20 kilos? ¿No se dan cuenta que Cristo está en ustedes? Y que todas las cosas necesarias para la vida y la piedad les han sido dadas en Cristo. Intenten pecar, intenten no poder levantar el balde, intenten no poder con el peso del pecado. Van a ver que sí pueden, porque Cristo está en ustedes. A menos que cuando intenten levantar el balde, no puedan. A menos que cuando intenten no vivir bajo la esclavitud del pecado, no puedan. Y el pecado los esclavice y permanezcan en el pecado. El versículo 6 dice: cuando ustedes se examinen y vean que Cristo está en ustedes y el efecto que eso produce en ustedes de victoria contra el pecado, de verdadero cristianismo, ¿quién queda validado? Yo, dice Pablo. Yo quedo validado, porque yo fui el que les llevé el evangelio. No solo con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Entonces ahí ustedes van a reconocer que nosotros no hemos fracasado. Van a reconocer que nosotros somos maestros válidos. Démoslo vuelta y apliquémoslo a la actualidad. Una iglesia válida es una iglesia santa. Un pastor válido es un pastor cuyas ovejas expresan santificación creciente. Eso es la lógica de Pablo, hermano. Esto no es una opinión mía. La lógica de Pablo es: yo soy un pastor válido porque ustedes no pueden vivir en pecado, porque Cristo está en ustedes. Entonces, como Cristo está en ustedes, ustedes por más que lo intenten, pueden caer. Va a ser así y sube de vuelta, porque Cristo no te va a dejar pecar. ¿Sabes por qué? Primera de Juan. Ya les digo el versículo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? El diablo peca desde el principio. Entonces el 9 saca la conclusión y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pablo está usando la lógica de Juan y le está diciendo: muchachos, mi apostolado no puede ser falso porque ustedes no pueden pecar. Entonces, si yo te di un título que dice que vos podés levantar el peso del pecado y ir en contra, no dudes de mí como dador de ese título, porque vos estás levantando el peso del pecado y estás pudiendo en contra del pecado. Entonces, mi argumento a favor de mi apostolado es tu victoria sobre el pecado. Cuando yo tomo ese razonamiento y lo invierto, Pablo dice: mi apostolado es válido porque ustedes no caminan en pecado. Démoslo vuelta. Caminan en pecado. El apostolado entonces no es válido. Apliquémoslo ahí, a hoy. Iglesias que no tienen santificación creciente. No es válida la iglesia, no es válido el apostolado. Esto nos remite a la primera charla que tuvimos, esto que nos hacía ruido, que nosotros no veíamos santificación creciente. No es válido. El apostolado en el que nosotros nos hemos criado, donde no hay santificación creciente, no es válido. Entonces no podemos nosotros recrear lo mismo. Tenemos que salir de ahí, hermano. Tenemos que escaparnos de ahí. Por eso yo estoy hace 10 años viendo cómo hacer para escaparme. Yo no quiero repetir eso. No quiero repetir eso. Ok, sigamos leyendo. Volvamos a Primera de Juan, en el versículo 10, porque si no nos empantanamos hablando de lo que no es. Lo que no es. A esto no es porque no produce santificación, entonces ese apostolado no es válido, ese liderazgo no es válido, esos pastores, ese arminianismo no es válido. Hemos hablado muchísimo de eso.
quiero que en la segunda mitad del año empecemos a hablar de qué es lo que es, cómo sí es una iglesia válida, cómo sí es un apostolado válido, cómo son las características de los cristianos verdaderos. 1 Juan capítulo 3 dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Bueno, voy a leer desde el 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros estamos acá y salí de acá, andá a hablar con cualquier persona. No quieren que nosotros estemos acá. Esto no lo quieren. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Hacia dónde vamos? Santificación progresiva hasta ser como Jesucristo. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Pero fíjense desde el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa les mató? Porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. Entonces, ven un apostolado válido que se expresa en santificación progresiva y lo contrastan con sus obras malas, fin, asesinato. Hay que matarlo porque sus obras buenas funcionan de espejo para mis obras malas. Si rompo el espejo, ¿cuántos de ustedes a veces no se quieren mirar en el espejo? Es muy común. Porque sabes que no te va a gustar lo que vas a ver. Entonces rompes el espejo, sacás el espejo. Entonces lo que está diciendo es, 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? El mensaje que hemos oído, el verdadero evangelio, la aposta, el apostolado validado, es que nos amemos unos a otros. Y resulta que Caín tiene obras malas y Abel tiene obras buenas. O sea, Abel ama, siguiendo la lógica, no es la historia de Caín y Abel, pero siguiendo la lógica, el flujo de la lógica, es que el mensaje del evangelio verdadero es que demos nuestra vida. Es morir a nosotros y nacer a una vida en Cristo. Pero claro, ¿quién es Cristo? Cristo es el que da la vida por sus amigos. Cristo es el que da su vida. Entonces, cuando vos morís a tu naturaleza egoísta para nacer en Cristo, estás naciendo para ser muerto nuevamente por los hermanos, porque un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto se muestra el amor, en que uno ponga su vida por sus amigos. Claro, entonces, vos sos de un apostolado válido, sos de una iglesia válida, sos de un evangelio válido, entonces moriste a tu egoísmo y naciste a una nueva vida que es la vida de Cristo. Y esa vida, ¿en qué se evidencia? En que vos das tu vida por tu hermano. Siempre el otro está primero, vos estás después. Considerando al otro como superior, eso es como antes que a mí mismo. Por eso el pasaje que termina diciendo, si entre vosotros hay uno que tiene necesidad y vos le decís, anda, que Dios te bendiga. No, sacá de lo tuyo y dale al otro. Sí, pero es mío. ¿Y qué es la plata? La plata es tiempo y capacidad. La plata es vida. Cuando te dice que le des plata, no está diciendo que haga una ofrenda. Está diciendo que le des tu vida. Pero es mi vida. Tu vida es la que murió. La que tenés ahora es la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, ¿para qué se usó? Para dar. La vida de Cristo que nosotros tenemos en nosotros no es para nosotros, es para darla. Porque eso es la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo con su vida? ¿Se la guardó? Por eso Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, teniendo una super vida, la dio. Ese sentir es el que tiene que haber en nosotros. Entonces Caín, que es el apostolado no válido, que ve eso, dice, apa, yo no soy eso. Si lo dejo vivo, me incomoda, porque muestra lo que yo debería ser y no soy. Entonces, como yo decía en un estudio anterior, agarraron 3 clavos y rompieron el espejo. El espejo era Cristo, que se dio a sí mismo. Ellos no querían eso. Ellos querían un Cristo que los pusiera por sobre las naciones de la tierra, porque ellos interpretaron mal el versículo de memoria que no nos aprendimos para hoy. Te bendeciré, serás bendición, y los voy a poner a ustedes arriba del tope y ustedes van a gobernar todo y ustedes van a ser la nación que va a estar sobre todas las naciones. Claro, porque ustedes van a ser distintas a todas las naciones. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué en ustedes van a ser benditas todas las naciones de la tierra? Porque ustedes se van a dar por todas las naciones. No, Señor. Lo que nosotros queremos es que todas las naciones vengan y se postren ante nosotros y nos enaltezcan y nos reconozcan como el pueblo escogido. No, Jesús le dice, ustedes son el pueblo escogido para morir por los demás, para ser siervos de los demás. Entonces, ese es el cristianismo, el apostolado válido. Cuando Caín lo ve, ¿qué pasa? Caín es cristiano a la fuerza, en su naturaleza caída. No es regenerado. Es el león tratando de no aparentar que es un león. Entonces es el egoísmo de la persona tratando de funcionar como cristiano. De repente ve a un Abel que se da a sí mismo y este dice, no, pero imposible, si yo estoy tratando justamente de que el evangelio gire en torno a mí para que yo no me vaya al infierno, para que yo tenga bendiciones, para que yo no pierda a mi matrimonio, para que mis hijos sean buena gente y yo tenga una buena vida feliz. Entonces ve a ese Abel que se da a sí mismo, ve a esos hermanos que sufren con gozo.
que no persiguen los afanes de este mundo, la prosperidad, la sanidad, con gozo. Y dicen, esto no me gusta. Entonces agarran 3 clavos y matan el espejo, rompen el espejo, que es Jesucristo. Pero Jesucristo en nosotros, en nosotros. Entonces, ¿podemos los cristianos vivir vidas que no giran en torno a Cristo? Sí, pero está la vida. Una vez se lo dije esto a un cristiano y me dijo, no, yo separo. La iglesia es la iglesia, el trabajo es el trabajo. Pero Caín también dijo, no. Dios es Dios y el trabajo es el trabajo. Y mi trabajo es la agricultura. Así que acá, de mi trabajo, o sea, Dios se tiene que adaptar a que de esto vivo yo. Si Él quiere ofrenda de carne, lo lamento. Se va a tener que conformar con mi ofrenda agrícola porque yo ganadero no soy. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, yo soy cristiano, pero Dios se tiene que adaptar a la vida que yo puedo llevar acá en este mundo. Hermano, yo entiendo, yo tengo 44 años, tengo una familia, yo también vivo en este mundo, también tengo que ganarme el sustento. Yo no estoy juzgándolo a ustedes porque ustedes viven una vida semanal secular, no es ese ¿Cómo usamos esa excusa? No, vivimos en este mundo. Es Caín, dice, no, o sea, yo soy agrícola. Sí, pero Dios pidió animal, Dios pidió sangre, Dios pidió ese tipo de sacrificio. Sí, pero yo vivo en este mundo. Bueno, hermano, te la tendrás que ingeniar para ser agrícola y el domingo llevar sacrificio de sangre. Buscarle la vuelta para ser maestro de música, pero que tu vida gire en torno a Jesucristo. Buscarle la vuelta para ser mecánico de moto, pero que tu vida gire en torno a Jesucristo. Nosotros tenemos que analizar si no tenemos que rediseñar nuestra vida un poco o replantearnos ciertas cosas de nuestra vida. Redefinir, reencauzar, reorientar. O sea, nosotros tenemos una vida mundana, una vida secular. No lo digo en el mal sentido, lo digo en el sentido que vivimos en esta tierra y tenemos que... Entonces, a lo que voy es a que nos examinemos a nosotros mismos. No estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo, che, vos tenés una vida... No. Estoy diciendo, tenés una vida secular. ¿Por qué? Porque no te queda otra, porque tenés que laburar, porque el mundo te formó y dice, una parte de la semilla cayó en tal tierra y después explica y dice, los afanes de este mundo, la preocupación por la riqueza. O sea, es clara la palabra de Dios. Ahoga la semilla, ¿sí? Los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo. No está diciendo el tipo ambicioso que quiere tener $1.000 millones guardados en los graneros. No, está diciendo las preocupaciones diarias normales. ¿Quién no está preocupado por la diaria? ¿Quién no está preocupado? Y eso es un posible ahogo de la semilla, del diseño de nuestro uso del tiempo, de nuestras ambiciones, de nuestras aspiraciones y de nuestras preocupaciones. Teniendo sustento y abrigo, estar contento. La doctrina del contentamiento es una doctrina bíblica que se llama la doctrina del contentamiento. En el mundo, cuando vos nacés, no te enseñan esa doctrina. Te enseñan nunca te contentes. Nunca. Si hay algo más que puedas tener, entonces no estés contento con lo que tenés. Es lo contrario a lo que dijo. Con lo que no hay que contentarse nunca es con el conocimiento de Cristo. Porque dice acá el pasaje que leímos recién, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas para que nosotros seamos santos, que Jesucristo sea formado en nosotros, que nosotros andemos en santificación progresiva hasta ser como Él, como leímos en 1 de Juan, todo eso lo tenemos y nos ha sido dado si crecemos en el conocimiento de aquel que nos llamó. Si no, no. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de Cristo, no tenemos todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. No creces en conocimiento de Cristo, olvídate de la piedad. Olvídate de la santificación progresiva. Olvídate. Entonces, quiero cerrar este punto diciendo esto. No hay nada más importante en el día a día que crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora te lo voy a bajar más. Pasa hambre, come arroz, camina y hace tiempo para el conocimiento de Cristo. ¿Me entendés a lo que voy? Come arroz, no te vayas de vacaciones. Usa ropa vieja. Pero los hijos de Dios no dan lástima. Los de la iglesia de Maldonado, los de la iglesia primitiva sí, viven en cuevas. Los de la iglesia primitiva, desde el punto de vista del mundo, son cola, no cabeza. ¿Entendés? Jesucristo fue cola, no fue cabeza. Desde el punto de vista del mundo estoy hablando. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. Señor, yo te quiero... ¿Estás seguro que me querés seguir? No, esta noche no sé dónde voy a dormir. ¿Vos vas a dormir abajo de los olivos, del monte de los olivos conmigo? Pero voy a estar con vos. No prepares las empanadas. Deja que llegue la hora de comer y la comida no esté preparada. Pero no seas Marta, sé María. Ella ha escogido bien. Pero hoy no tuve tiempo porque estaba lavando los platos y preparando las empanadas. Para vos, Señor, no hay cristianos dentro de la iglesia, pero hay unas instalaciones que parecen el tercer cielo, ¿entendés? Porque el cristianismo pasa por una cosa que es hacer empanadas, lavar los platos, trapear los pisos. No escogieron bien. María escogió bien. Por eso yo soy complicado con el activismo. El activismo, si es el hijo de la comunión,
del conocimiento de Cristo, bárbaro. Pero tiene que servir el que es, no el que no es y a través del servicio quiere ser. ¿Se entiende? Porque si no confundimos a la gente. ¿Qué es lo que hace en la iglesia? Todos los pastores, hermanos, con los que he hablado, todos los pastores me dicen, cuando llega alguien a la iglesia vos le tenés que dar algo para hacer, entonces ahí la persona se siente con sentido de pertenencia. Yo no le voy a dar nada para hacer hasta que tenga 200 años de cristiano, más o menos. ¿Entendés? Hasta que me diga, mirá, me sale el conocimiento de Cristo y que venga el hermano y que no me pregunte, ¿qué querés que haga? Que me pregunte, leí esto y no lo entendí, me ayudás, estoy creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Querés que te dé cosas para hacer? Te voy a dar generación de gracia, estudio los martes, estudio los jueves, estudio los domingos, y ahora estamos por habilitar. No, mentira. Es el producto de lo que somos. Y María escogió bien. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus quehaceres. Tendrías que ser sabia como tu hermana, que eligió bien. Ella eligió bien. Nosotros vivimos en el mundo y el príncipe de este mundo es Satanás. Y él rediseña el sistema del mundo. Él diseñó el sistema del mundo y el sistema del mundo está hecho para alejar a la gente de Cristo. O sea, para que no pase esto de mediante el conocimiento de aquel. Satanás no quiere que conozcamos a Cristo. Y Romanos 12 dice que el rediseño de la vida cristiana viene cuando nuestra mente cambia. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia, vos no le tenés que dar cosas para hacer, le tenés que dar cosas para leer, porque lo que tiene que cambiar en la persona no es su agenda, es su cabeza. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer cosas y que a través del hacer cosas también se contribuye al cambio de la mente. Pero no nos olvidemos que lo que cambia, o sea, es el poder de Cristo, pero Cristo es palabra. El lenguaje es muy importante, hermano. ¿Qué es lo que destruye el diablo? El lenguaje, la capacidad cognitiva de la gente. Por eso no hay estudio, por eso el diablo no quiere escuela, por eso el diablo quiere reggaetón, porque ese es el sistema de este mundo. Para que la persona no pueda, por eso hay videojuegos, por eso hay películas, por eso hay Netflix, por eso, para que la persona no pueda leer 2 renglones seguidos y entenderlo. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es lo que es? Empecemos a rastrear la palabra en griego. Conocimiento es todo lo que tiene que ver. Nosotros llegamos al conocimiento de Cristo a través de esto. Esta es la puerta. Por supuesto que primero hay regeneración, pero yo estoy hablando de la parte humana, lo que nosotros, ocupaos en vuestra salvación. Una salvación que ya tienen, que es por gracia, que se alcanza por medio de la fe, pero una fe que es dada. Ya la tenemos. Entonces ahora que ya la tenemos, porque Él nos eligió en la eternidad pasada y nos dio por su gracia la regeneración, ahora que ya lo tenemos, nosotros nos ocupamos. ¿Qué es lo que es ocuparse? Es esto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es sacar de tu cabeza toda la información que durante 40 años el diablo nos metió a través del sistema de este mundo, sacar esa estantería vacía que es no quiero usar la palabra imposible, pero es casi imposible, y meter el conocimiento de Cristo. Entonces, yo le digo a mis hijas, un día que vos no metiste el conocimiento de Cristo en tu cabeza, lo perdiste. Porque mañana, que te vas a poner las pilas, por la culpa que sentís de ayer, que no lo hiciste, mañana vas a hacer lo de mañana. Lo de ayer no lo recuperás nunca más. No hay nada más importante durante el día que el conocimiento de Cristo. Y el mundo en el que vivimos no es excusa. Pero las empanadas hay que hacerlas, sí, pero no es excusa. O sea, cuando Cristo le dice a Marta, deja de hacer todo lo que tenés que hacer y imita a tu hermana, le está diciendo, cuando yo termine de hablar, no va a haber qué comer. Porque Martita le hizo caso a Jesús y no preparó las empanaditas mientras Jesús estaba hablando. Jesús sabe que si Marta le hace caso y viene y se sienta con María a los pies de Cristo, cuando Cristo termine de hablar, el baño está sucio, las empanadas no están listas. Cristo lo sabe y no tiene problema. Y se lo dice lo mismo. Entonces cuando vos tenés que tomar la decisión durante el día de si yo me siento a hacer el conocimiento de Cristo, después no llego a apagar la luz, no te digo que no pagues la luz. Lo que te digo es que uses tu cabeza para rediseñar tu vida, para sentarte al conocimiento de Cristo y pagar la luz. Capaz que la luz la vas a tener que pagar, pero capaz que hay otras cosas que sí te puedes quedar sin esas. Porque no todas las cosas están al mismo nivel que pagar la luz. Hay otras cosas que las redes, la pérdida de tiempo es... Que hace un ratito habíamos dicho que hasta el versículo 10, o sea, hasta el versículo 9, se habla de lo que un apostolado no válido se evidencia en personas o en una iglesia que no está creciendo en santificación. La iglesia no tiene que procurar ser grande, tiene que procurar ser santa. Porque una iglesia santa es una iglesia en donde las personas se aman y es una iglesia que está unida. Porque Efesios dice que Él dio pastores, maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y Jesucristo dijo, Padre, te pido que ellos se amen para que el mundo crea. Entonces, la unidad de la fe, o sea, ¿qué es la unidad de la fe? Primero es tener una fe. Ahí se refiere a la doctrina, hermanos.
O sea, una iglesia tiene que tener una doctrina clara. Clara significa que la gente te mira y te dice, estos son los que creen tal y tal cosa. La iglesia tiene que predicar, tiene que exponer su fe, tiene que estar unida en su fe. O sea, la unidad de la fe no se refiere a que todos los miembros de la iglesia dicen lo mismo que dice el pastor. Es algo mucho más básico. La unidad de la fe se refiere a que esa iglesia tiene un pastor que predica expositivamente la palabra de Dios. O sea, que expone la fe, la expone. Y la gente que está en esa iglesia está por la exposición de la palabra de Dios, no por la figura del pastor, ni de los pastores. No por la confesión de fe bautista o presbiteriana, sino porque hay una fe expuesta, independientemente de la confesión o de la figura pastoral. Hay una fe que está expuesta, que está clara. Hay una fe clara. Esa fe que está clara hace triaje. El que está porque sabe lo que se predica y se queda. Y el que no le gusta lo que se predica, porque no es cristiano o porque prefiere otra línea doctrinal o lo que sea, no está. Porque como la fe es clara, entonces la gente sabe por qué está o por qué se va. Porque está expuesta a la fe. No está turbia, no está poco clara. Que habíamos dicho que hasta el versículo 9 es lo que no es, lo que una iglesia que el apostolado, digamos, no es válido, no hay santificación creciente. Y a partir del 10, ¿en qué se evidencia un apostolado válido, digamos? 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuántas veces me han hecho esta pregunta? ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy regenerado? ¿Sabe la cantidad de gente que vive con esa duda en el corazón? Yo no sé si soy regenerado. Yo voy a la iglesia, yo hice la oración, yo creo, yo quiero, pero no sé, como no depende de mí, el ser regenerado, yo no sé si soy elegido. Yo sé que yo quiero, pero Dios me eligió. Dios ya me regeneró, me va a regenerar más adelante. Y acá dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Muerte a vida es regeneración, ¿eh? Acá no está hablando de la oración, no está hablando de llamamiento externo, no está hablando de conversión. Está hablando de conversión producto de la regeneración. Muerte a vida, porque el orden lógico es que para que haya conversión primero tiene que haber regeneración. O sea, la conversión genuina es porque la regeneración precede a la fe. Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, que hemos sido regenerados, en que amamos a los hermanos. Ahí está tu respuesta. ¿Fui regenerado? ¿Amás a los hermanos? Ahora, ¿qué es amar a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es lo mismo que dijo antes, al revés. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Significa que no tiene la vida eterna. Si es homicida, no tiene la vida eterna, porque no va con el contexto del pasaje. Tiene la simiente de Cristo, no puede pecar. Lo que está diciendo es, ¿no ama a su hermano? Igualadito a homicida. Mató un tipo, odió al hermano, lo mismo. Tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Miró a una mujer para codiciarla, lo mismo. Igual. Una de cal y una de arena, ¿eh? Porque la segunda nos cabe a los hombres, pero las mujeres son odiadoras profesionales. En serio lo digo. Las mujeres son personas problemáticas. Entra una y lo primero que hacen es la rastrean de arriba abajo y ya te cae mal por las dudas. ¿Sí? Habrá algunas más, otras menos, pero en general esa es la naturaleza femenina. Eso en la iglesia no se puede. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces vos te vas al 14 y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, yo para saber si soy regenerado, tengo que ver si amo a los hermanos. Perfecto. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esta es la lógica, este es el apoyo teológico. Si no ama a su hermano, desde el punto de vista del Sermón del Monte, es homicida. Si es homicida, no tiene vida eterna, o sea que no pasó de muerte a vida. Pero alguien va a decir, ay, entonces yo soy regenerado porque yo amo a mis hermanos, ¿sí? ¿Y cuál es tu concepto de amor a los hermanos? Entonces, el evangelista, previendo que alguien, para sentirse regenerado, para contestar que es un regenerado, use la premisa de que el amor a los hermanos demuestra la regeneración, pero la use haciendo una definición de amor a los hermanos chiquitita así. Entonces el evangelista ya te sale al cruce y te dice, mirá, por las dudas que vos quieras autoproclamarte regenerado porque una vez le mandaste un mensaje de feliz cumpleaños al hermano y esa es tu definición de amor, yo te voy a explicar qué es lo que es la definición de amor. Y ahí usa el pasaje de maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, claro, nunca la puedo amar como Cristo amó a la iglesia porque se entregó a sí mismo por ella. O sea, eso significa que todo lo malo que mi mujer me haga es menos que lo que Cristo le hizo a la iglesia y él igual la amó. O sea, significa que te tenés que bancar todo. Todo te lo tenés que bancar.
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo estaban apedreando al tipo, ¿viste? Mi mujer nunca llegó a apedrearme, o sea que todavía la tengo que seguir aguantando, si quiero llegar a ser como Esteban o como Jesucristo. Entonces, acá dice, en esto conocido el amor. Esta es la definición de amor. El amor es amor si hace esto. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, acá no es dar plata, ¿eh? Acá no es llevarte en el auto, acá no es mandarte un mensaje de feliz cumpleaños. Es nuestra vida. Mi vida carece de valor para mí mismo, dijo Pablo. Considerando a los demás como superiores a uno mismo. Eso no habla de un complejo de inferioridad, hermano. Eso habla de que el otro es prioridad para mí antes que yo. Para ser pastor, esto lo tenés que tener clarísimo. Vos vas a dar tu vida por las otras personas, no podés esperar nada a cambio. Es gastar tu vida para los otros a costa de la tuya. Todos tenemos que sufrir dolor de parto porque Cristo se ha formado en nosotros. O sea, todos somos pastores de nosotros mismos, de nuestra familia, del lugar donde Dios nos haya puesto, en mayor o menor medida. La premisa es una iglesia válida, porque hablábamos de que Pablo valida su ministerio diciéndole, no pueden vivir en pecado porque Cristo está en ustedes. Y si la simiente de Cristo está en ustedes, entonces, eso lo dice Juan, ¿no? Pero no pueden pecar. Pueden caer, pero no pueden permanecer, vivir en pecado. Entonces, como no pueden vivir en pecado, entonces, ¿en qué viven? Viven en un proceso de santificación progresiva. Ok, tenemos que definir qué es lo que es santificación progresiva. Es que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Y quién es Cristo? El que tuvo un sentir que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dio su vida. Entonces, Cristo formándose en vosotros significa que vos manifestás el amor a la manera de Cristo. Entonces, la evidencia de una iglesia que está en santificación creciente es el amor. El amor de Cristo expresado en vos no es dar tus obras, es dar tus principales. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. No es hacer lo que me cuesta poco, es lo que me cuesta no mucho, todo. Todo. Ese es el ejemplo que nos da Cristo de santificación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios. Eso es lo mayor que Cristo tenía, que era Dios. Se despojó a sí mismo. No vino con migajas. No mandó 4 milagros, que hubiera sido un montón. Por eso, cuando la gente dice quiero un milagro, se está conformando con nada. Cristo te está ofreciendo el haber dejado de el ser igual a Dios para descender a salvarnos. Y cuando lo tenés enfrente para salvar tu alma y para brindarse a Él mismo, vos le decís, no, yo solamente quiero un milagro de prosperidad. Por eso es un pecado mortal. Porque Él viene a darte su vida, la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, no que vos recibas 4 milagros. Entonces, ese amor de Cristo es el que nosotros tenemos que apuntar a vivir para decir que estamos creciendo en santificación. Crecer en santificación no es ir ganándole terreno de a poquitito a la carne. No es ir mordisqueándole a la carne, haciéndole cada vez más chiquitita. Yo no tengo que luchar para ir corriendo el alambrado todos los días 1 metro. Eso es lo que va a pasar, pero mi lucha no debe ser esa. Mi lucha debe ser tirarle una bomba nuclear en el medio del predio aquel y tomar el predio completo. Que Cristo sea formado en mí es un proceso. Apuntar al sumum de la vida, y el sumum de la vida es Cristo, es esa nueva vida, darla por los demás. Entonces, eso aplícalo a tu matrimonio, eso aplícala a tu agenda. O sea, lo que estoy tratando de decir, hermano, es que el reino de Dios sufre violencia, y son los violentos. O sea, no nos conformemos con, ay, hoy no le grité a mi mujer. Anda, sé más violento, más radical. No me lo imagino a Cristo, ay, hoy le dije unas lindas palabras a una viudita. Vino el tipo, en 3 años dio la vida. ¿Qué estamos esperando? Para morir. La espera es una forma de idolatría. Porque es decir, bueno, hay una trampa ahí. Hay una trampa en nuestra carne. Es decir, bueno, yo ya sé que tengo que ir muriendo a mí mismo. Pero por lo menos, eso lo acepto, tengo que ir muriendo a mí mismo. Pero si yo muero lentamente, lo disfruto más. Tengo más tiempo para disfrutar mi carne. Cortala de traca, porque hay una trampa. La trampa es, voy a morir a mí mismo, pero lento, cosa que me dure lo más posible la carne y la pueda disfrutar y no tenga que hacer el esfuerzo tan grande de entrada. Cristo te dice la muerte. La muerte es dar tu vida. ¿Por qué? Porque mi vida carece de valor para mí mismo. ¿Te acuerdas dónde está ese? Sí, es Pablo en Filipenses 3. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo no significa hacer devocionales largos. No se refiere a eso. No se refiere a tener muchos libros y leerlo y tener mucha teoría en la cabeza. Conocer a Cristo significa que lo conoces porque está actuando a través tuyo. O sea, estás muriendo. Entonces, estimar mi vida como pérdida por el conocimiento de Cristo
Significa que yo quiero ver a Cristo operando en mí. Si yo quiero morir lento, no lo voy a ver operando en mí mucho. Es violento, porque Pablo lo que dice ahí es, todo lo que antes para mí era ganancia, eso es carne, eso es mi vieja naturaleza. Ahora lo he estimado como pérdida. Todo, con tal, porque no se puede ver a Cristo operando en vos, mientras el otro también quiere operar. O opera uno o opera el otro. Entonces, esto de la violencia, de la autoflagelación, hermano, qué terminito que te usaste, ¿eh? No es si la Biblia dice mortificación. La Biblia dice no presentéis vuestros miembros. La Biblia dice si tu ojo te es ocasión de caer. La Biblia es terrible con esto. No presentéis vuestros miembros al pecado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es terminología violenta. Hermano, nosotros no estamos acá en este grupo para ir, bueno, viste, voy viendo cómo voy creciendo en santificación. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Claro, porque si en esto es conocido el amor, o sea, en esto se define el amor, que Él puso su vida por nosotros. Como Él está en nosotros, entonces Cristo está en vos, pero vos no ponés la vida por los demás. O sea, Él que puso la vida por los demás, supuestamente vos decís que está en vos, pero vos no ponés la vida por los demás. Entonces hay algo que no me cierra. ¿Sí? 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjate, vos decís, no, para un poquito. Está hablando de que Cristo puso la vida, de que Cristo está en mí, y después me salta con los bienes, con algo tan... Ahí es donde se manifiesta la cosa. ¿Viste? Si Cristo está en mí, yo pongo mi vida por los demás, pero no tenés 10 pesos para... Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora Cristo que dio su vida en él y después no tiene 10 pesos para... O sea, hermano, acá no se refiere a los pesos, se refiere a aquello con lo cual vos te ganás los pesos, que es con tu vida. Hijitos, esta es la conclusión de todo el pasaje. No amemos de palabra ni de lengua. O sea, dejemos de ser cristianitos de pantomima, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y nos aseguramos en nuestro corazón. Fíjate, la NBI dice, y nos sentimos seguros delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, en la NBI dice, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Esta es otra demostración de que hemos pasado de muerte a vida, que Dios responde nuestras oraciones. Oraciones respondidas. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Por las oraciones que Dios me ha respondido. El 20 dice, aunque nuestro corazón nos condene, porque claro, la condenación viene, es natural que venga, porque como la santificación es progresiva, siempre la condenación viene sobre la base de la parte tuya que todavía no ha sido santificada. Entonces dice, tu corazón te condena. Pero la enseñanza de este versículo es, la señal de que has sido regenerado no es la ausencia de condenación. No puede haber ausencia de condenación. ¿Por qué? Porque hay una parte tuya que no ha sido regenerada. Cuando vos te sentís mal porque sabés que todavía te falta un montón. Eso es una forma de condenación. Que esa forma de condenación, el versículo 20 dice que vos no la tomes como una señal de que no sos salvo, claro, sino que la tomes como una señal de que estás en santificación progresiva. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Es Pedro me ama, Pedro, yo sé que vos me amás. Cuando Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro me ama, no es porque Jesucristo no sabía que Pedro lo amara, es para que Pedro tenga la reivindicación de él mismo, de decirle a Jesucristo, así como 3 veces no te amé, 3 veces te amo. Porque las dos cosas son ciertas. Eso es, hermano, gracia y verdad. Eso es amor y verdad. La verdad es que Pedro lo negó 3 veces. El amor es que Jesucristo sabe que Pedro lo ama. Por eso tenemos que crecer en gracia. Y eso nos toca a nosotros muy de cerca. Quizá la lección más importante que tengamos que aprender para algún día pensar en ser una iglesia. Porque el hermano que está sentado al lado tuyo necesita toda la verdad que vos le tenés que decir de los pecados que tiene ese hermano. Exhortados los unos a los otros, hierro con hierro se abusa, etcétera, etcétera. Pero lo necesita en un equilibrio perfecto de amor. Es un hermano que necesita, Pedro, me negaste 3 veces. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y nosotros venimos de una sociedad en donde a nadie se le reprende nada porque somos todos cristal. El hermano necesita el amor y la verdad en la proporción perfecta. Y ese amor, para que tenga esa proporción perfecta, es que el hermano sabe que vos lo estás reprendiendo, pero vos desearías ser anatema con tal de que él te salvó. Entonces vos lo estás reprendiendo, pero si Dios te dijera, bueno, mira, yo lo voy a salvar al hermano del pecado que vos le estás reprendiendo, pero a vos te va a costar tu salvación, lo cual no va a pasar. Pero eso es lo que dice Pablo.
¿Desearía yo ser anatema? Pablo sabe que él no va a ser anatema, porque si fue elegido y ya está dentro, Dios no lo va a pasar afuera de vuelta. Pero él desearía. Lo que Pablo está diciendo no es que desea perderse en el infierno, es que él siente un amor tan grande porque los suyos de Israel sean salvos, que él está dispuesto a perder su propia vida. Entonces, cuando vos estés dispuesto a dar tu vida por el hermano, andá y exhortalo. No vayas a exhortar al hermano sin amor, porque eso es canibalismo. Te lo estás comiendo. Bueno, tenemos que dejar acá, hermano, porque se nos acabó el tiempo.